Buenas noches, un gusto, realmente una oportunidad más de conversaciones generativas, cumpliendo el propósito de hacer una evolución, de generar conocimiento y también dejar reflexiones como siempre nos hemos asegurado y nos vamos a asegurar de seguir haciéndolo. Diferentes temáticas de tecnología, de educación, de cultura, legales, pero también temas de salud. Lo hemos abordado a través de psicólogos, de médicos, pero también hoy tenemos un profesional muy particular, muy valioso, muy reconocido, que tiene que ver con el tema farmacéutico. Quiero pues agradecerle también al doctor José Carlos Vargas y a la institución que representa, es el Hospital Metropolitano, una institución de carácter privado con una gran extensión y un buen aporte en el tema de la salud, contribuyendo a hacer salud, que es parte del desarrollo social, con grandes beneficios y ventajas, pero al hospital también, pero también a él en su condición de profesional, con quien en el momento en que conversé, muy rápidamente pudo acceder a participar y a generarnos una serie de reflexiones que estoy seguro que van a ser sumamente valiosas, porque de una u otra forma todo tiene que ver con nosotros. Todos hemos llegado a la farmacia, todos tenemos una necesidad, todos buscamos esa primera línea de atención y queremos estar bien. Así que, doctor, muchísimas gracias. Estoy seguro que es un espacio muy valioso con el aporte que vamos a generar y saludos hasta San José. Bueno, primero que todo, Manuel, muchas gracias por la oportunidad. En realidad, bueno, el tema de farmacia es un tema bastante peculiar y diferente a nivel de entre países. Entonces, pues, para mí una oportunidad muy bonita para exponer específicamente mi profesión y todas las cosas positivas e impactos en indicadores de salud que puede generar esta conversación y pues que la gente conozca específicamente el perfil del farmacéutico para que en algún momento, pues, estamos ahí para ellos y para ayudarles en cualquier consulta que tengan. Perfecto, muy bien, excelente. Yo sé que así va a ser. Doctor, antes de llegar al tema de la farmacia en sí, en las prácticas, en lo que representa ese día a día a nivel profesional, me gustaría empezar planteando cuál es el contexto en el que funciona una farmacia en Costa Rica, desde las regulaciones, desde las autorizaciones, fiscalización. ¿Cuál es el contexto legal en el que se desenvuelve la farmacia como tal, como centro de servicio? Sí, bueno, es importante saber que en cada una de las farmacias que vemos cerca de nuestra casa o cerca de nuestro lugar de residencia, detrás de ello hay un sinnúmero de cosas, de aspectos legales, éticos, en donde pues somos fiscalizados específicamente por entes totalmente siempre optando por el beneficio del paciente. Nosotros a nivel de farmacia, cada una de las farmacias que ustedes ven está auditada y específicamente por el Ministerio de Salud, quien es la que da la habilitación, y por un ente como el Colegio de Farmacéuticos, que es el que fiscaliza día a día, mes a mes, que todo esté al día. Es importante saber, y tal vez en algún momento lo conversé con don Manuel, la diferencia específicamente de otros países, en cada vez que usted llega a la farmacia puede estar seguro que aparte que hay una normativa específicamente para las condiciones de almacenamiento, para que cada uno de los medicamentos que la persona vaya a requerir o a ocupar en ese momento tenga las condiciones ideales. Aparte de eso, siempre hay un profesional preparado en donde la regulación exige que siempre esté un farmacéutico. Si las 12 horas está abierta la farmacia, 12 horas siempre la población va a contar con un profesional en salud que está capacitado en temas para ayudarles a solventar las necesidades específicamente de los pacientes, ¿verdad? Eso lo conversaba y le decía a don Manuel que sí, cuando vamos a otros países no siempre ocurre lo mismo, ¿verdad? Por dicha, pues la población de Costa Rica tiene esa gran ventaja de que tiene un profesional en salud cercano a ellos que puede hacer la diferencia en muchas cosas y en muchos aspectos desde cosas básicas hasta criterios que puede establecer y poner en riesgo la vida de una persona, ¿verdad? O sea, de otra forma, es también un requisito legal que debe haber un regente, un farmacéutico, un doctor en el área de farmacia para la operación de la farmacia como tal, en los horarios en que ofrece su servicio. Exacto, sí. Por legislación en Costa Rica, la farmacia, si está abierta 6 horas, 6 horas tiene que haber un farmacéutico. Si está abierto 8 horas, las 8 horas tiene que haber un farmacéutico. Eso, pues, obviamente, establece y asegura específicamente el que el paciente siempre tenga
a mano específicamente esa consulta que puede hacer y cada medicamento que sale despachado por un profesional en salud. Muy bien, y como lo plantea usted, doctor, pues hay sistemas de sistemas. Ya vamos a llegar en algún momento a esto, pero es muy valioso desde el punto de vista de la seguridad. Recordemos que los seres humanos partimos de necesidades básicas y la salud se nos convierte en prioridad y sobre cualquier otra en el momento en que está alterada. Llegar a una farmacia y saber que hay un profesional con una preparación adecuada, con quien pueda hacer un primer abordaje, es una maravilla. Entonces, esto desde el contexto, digamos, farmacéutico en Costa Rica, es una garantía, es un sello que le dice al consumidor o al cliente o al paciente en este caso, hay alguien con un respaldo profesional que puede escucharle en esta primera línea de atención. Ya vamos a llegar a otros temas con respecto al tema de farmacia, probablemente surjan por ahí en medio de la conversación. Doctor, planteando el tema de este conversatorio, el rol del farmacéutico en la primera línea de atención. Algunas veces nos olvidamos cuál es esa noble función que cumple la farmacia. Ciertamente es un propósito comercial, eso lo tenemos claro, y eso no es nada negativo. Pero el propósito social, el propósito sanitario, el propósito asistencial que tiene el farmacéutico en esa primera línea es el que nos impide muchas veces tener que irnos para emergencias o a un hospital que está saturado o tener que pasar por otro tipo de procesos que se pueden identificar ahí. ¿Cómo podríamos describir ese rol del profesional en la primera línea de atención, doctor? Sí. Bueno, es muy importante tomar en cuenta todo lo que hemos dicho específicamente de que siempre va a haber un farmacéutico ahí en el momento en que específicamente un paciente requiera una consulta. Eso viene a ser un panorama en realidad a nivel país muy beneficioso. ¿Por qué? Porque pues hay personas específicamente que la lejanía con que tienen un centro de salud, un hospital es bastante grande. Y muchas veces hay cosas básicas o criterios específicamente básicos que no requieren específicamente que una paciente se dirija hasta un hospital, que viaje 3, 4 horas hasta llegar a él, y bien, pues puede hacer la consulta específicamente a un profesional en salud y puede darle recomendación específicamente de su cuadro, en donde en donde tal vez en muchos casos no amerita específicamente el dirigirse a un hospital en donde tiene que agarrar un bus, mojarse, sino pues puede hacerse el acercamiento y en algún momento puede ese mal que le aqueja a ese paciente ser tratado de una forma beneficiosa sin necesidad de haber llegado hasta el punto final. Es muy importante también, pues, tener claro específicamente que nosotros no somos médicos y no queremos específicamente robarle el gremio o meternos en la profesión en la que no nos tenemos que meter, ¿verdad? Pero sí servimos como un apoyo para referir y para tener criterios específicamente cuando tenemos que decirle diríjase a un médico porque pues su vida está en juego o puede complicarse en algún momento. Podemos poner ejemplos clásicos como una apendicitis cuando muchas personas llegan y por medio de la automedicación tienen una pastilla, no sé, una buscapina compuesta, una iosina en donde se la toman pensando sin pedir la recomendación específicamente a un farmacéutico y pues en muchas ocasiones esto se puede complicar y llegar a un cuadro de apendicitis en donde puede poner en riesgo la vida, ¿verdad? Entonces es ahí donde nosotros le decimos a la población, acércase a nosotros, consulte y en muchas ocasiones podemos ayudarle a solventar esa necesidad o más bien ayudarle a que no se complique esa patología y dirigirlo a un centro de salud con la gravedad que pueda ameritar una patología, ¿verdad? Claro. Doctor, ahora que usted toca el tema y bajo el título de doctor, porque por lo menos en Costa Rica, en el contexto de allá, está muy claramente instalado el título de doctor en la figura del farmacéutico. Es una carrera profesional en farmacia, pero también tiene el título de doctor. Y hoy se ha extendido doctor al campo de la nutrición, al campo de la psicología, al campo de la fisioterapia. Entonces, pues bueno, ahí está el título, pero básicamente en lo que compete a la figura del profesional en farmacia, el doctor o doctora regente y el perfil de un médico general, ¿qué es diferente en cuanto a qué no podría ser un farmacéutico o qué no podría ser un médico en cuanto a la intervención de una persona en una farmacia? ¿Qué no podrían hacer incluso desde la perspectiva legal, aunque pudieran tener un buen criterio? Sí, bueno, es importante saber que, como vos dijiste, el doctor en realidad es una parte académica específicamente que describe a ciertos profesionales en salud.
nosotros como farmacéuticos somos pues prácticamente expertos en medicamentos, en donde por nuestra formación académica pues tenemos criterios básicos específicamente en manejo de patologías, pues no para diagnosticar específicamente, sino para guiar al paciente. El médico es pues especialista específicamente en diagnóstico, en donde ya él se mete un poco más profundo específicamente para llegar a ese mal que le aqueja a ese paciente. Nosotros servimos como guía o referencia al paciente, pues por la educación que llevamos y por conceptos básicos que llegamos. Ahora, es muy importante tomar en cuenta que pues las farmacias no estamos capacitados para revisar oídos, para revisar las amígdalas, para hacer suturas, para poner sueros intravenosos. Pues ya ahí estaríamos invadiendo específicamente una parte que no es lo que a nosotros nos compete. Pero sí, digamos, la parte médica es la que se encarga específicamente de llegar a un diagnóstico certero. Nosotros somos una guía para el paciente en cuestiones de salud y de criterios básicos. Y es ahí donde nosotros les decimos, ¿por qué? Porque muchas veces un criterio básico puede darle una guía a un paciente, de decirle, no, mira, tu presión está sumamente alta, mejor busquemos un médico, busquemos un centro de salud para ser atendido lo más rápido posible. Cosas que se pueden presentar en las playas cuando andamos, un shock anafiláctico, una anafilaxia por una comida que comimos, por un pescado que comimos, que muchas veces son las cosas básicas que llegan a una farmacia y pues muchas veces lo podemos atender ahí, pero cuando vemos que ya no tenemos la capacidad, pues tenemos el protocolo específicamente para llamar a la ambulancia, para estabilizar al paciente, mientras llega específicamente el profesional para que logre hacerse cargo de este paciente, ¿verdad? Entonces sí servimos como una guía en muchas cosas. Ahora, nosotros como expertos en medicamentos, nosotros buscamos específicamente un aprovechamiento de la terapia, una dispensación adecuada, responsabilidad a la hora de que el paciente cuando se lleva un medicamento, cuando un médico le manda una receta, es revisada por nosotros, que sean las dosis adecuadas de que lleva el paciente, que no haya interacciones medicamentosas, que el paciente identifique y sepa cómo tomarse sus pacientes para sacarle provecho a su terapia, ¿verdad? Doctor, partiendo de que somos totalmente ignorantes de todos estos procesos profesionales y científicos, diría yo, ¿es esta profesión orientada totalmente o en gran parte a la química? Y cuando hago esta pregunta, lo que quiero plantearle es, sin entrar en ninguna línea que vaya éticamente contra ninguna de las dos profesiones, ¿significa eso que su enfoque está mucho más, domina más el tema de el componente de los medicamentos que lo podría hacer un médico? Ok, vamos a ver, lo que es específicamente la composición es una parte en donde nosotros pues prácticamente somos expertos en esa parte de formulaciones del el metabolismo específicamente que pueda tener ese medicamento, la interacción que pueda tener con otros medicamentos. Es ahí donde nosotros pues cada vez que hacemos una dispensación nos aseguramos de que no exista, de que esa terapia que lleva no la combinemos con otra terapia, que haya duplicidades terapéuticas o que esté tomando dos medicamentos para la misma patología. Es ahí donde nosotros nos aseguramos que ese paciente lleve su medicación correcta y que le vaya a sacar el provecho. Pero sí, pues como especialistas en medicamentos, nuestra formación va enfatizada en conocer el medicamento y en conocer también, pues obviamente tenemos que conocer el medicamento y conocer a quién va destinado el medicamento, pero sí, nuestra especialidad es prácticamente el conocimiento de los medicamentos y lo que el medicamento puede llegar a hacer en el cuerpo de un paciente. Una inquietud, ¿cómo se cruza esto con la farmacología que he escuchado a algunos médicos plantear que es un tema pues bastante complejo? ¿Es lo mismo farmacología que la formación científica o técnica de un farmacéutico? Sí. ¿Se cruzan o no es lo mismo? Bueno, en nuestra formación, pues obviamente, farmacologías es una de las cosas que se llevan prácticamente en los planes de estudio de Costa Rica, se llevan de 3 a 4 farmacologías, en donde pues obviamente es una carga pesada en conocimientos de mecanismos de acciones de los medicamentos para lograr específicamente aliviar el mal que le aqueja al paciente, ¿verdad? Doctor, hablando y retomando un poquito el tema de las regulaciones, hay países donde no hay regente, así de fácil, no hay regente, usted llega a la farmacia, está el equipo de atención de servicio al cliente
y algunas veces usted plantea el nombre de un medicamento y se quedan viendo para el cielo raso porque no está el acompañamiento de un profesional permanentemente que incluso hace réplica formativa sobre las personas que ahí trabajan, y hemos visto personas desde el punto de vista técnico que se convierten casi expertos. Por lo menos en mi experiencia he visto la seguridad con la que llega y tienen ya, digamos, conocimiento, información, y es personal muy valioso porque aprende a conocer medicamentos, incluso recomendaciones, y pues tiene al farmacéutico a la par. El personal de estas farmacias, ¿hay algún requisito para que pueda estar ahí desde el punto de vista formativo? Bueno, a nivel país no hay una regulación específicamente con respecto a que las personas que estén dando asistencia al gente tengan que ser asistentes, pero por lo general uno siempre busca un perfil, hay técnicos y hay asistentes en farmacias en donde uno busca un perfil que le dé acompañamiento, pues que conozca los criterios básicos. Aquí hay que tomar en cuenta que, bueno, esto sin duda alguna en los países en donde no hay un regente específicamente en cada una de las farmacias, es una problemática con un impacto obviamente negativo en la salud de los pacientes. ¿Por qué? Porque te puedo poner el caso en donde específicamente porque ha escuchado o porque ya por varios años ha visto que un medicamento se usa para esto, pero hay cosas como interacciones, alergias, medicaciones interacciones con otros productos o pacientes polimedicados que toman un sinnúmero de medicamentos en donde recomendamos otro y puede haber una interacción. Y estos criterios, en realidad, pues ahí pone en juego la salud del paciente porque uno por lo general antes de recomendar un producto, siempre hace unas preguntas específicas al paciente para evitar que haya alguna interacción o que exista alguna problemas relacionados con medicamentos. Entonces, cuando tenemos un profesional que no específicamente fue preparado en esta rama y no tiene los conocimientos en farmacología, pues lo que hace es recomendar prácticamente un medicamento por default o porque lo ha escuchado. Entonces ahí pues obviamente el paciente es el que se va a ver perjudicado en este aspecto, ¿verdad? Doctor, el esquema costarricense de tener un regente ahí, pero además un regente, como usted lo decía, y usted lo delimitó muy bien, la función que cumple el médico y la función que cumple el farmacéutico. Y cuando usted planteaba el perfil del farmacéutico, hay criterios al menos elementales que pueden orientar a un paciente para seguir al hospital, no quedarse en la farmacia, o para tener digamos, que se hace más fácil identificar alguna patología, etcétera. ¿Esto responde a algún plan formativo? ¿Es propio Costa Rica? ¿Es externo? ¿A qué obedece este plan formativo donde el profesional no solamente tiene esta parte muy, digamos, muy de la química industrial en farmacia, sino que también maneja el perfil químico? Se lo planteo porque hay países donde la figura del farmacéutico o del doctor en la farmacia no existe. Y conversé en algún momento con alguien de este campo y me decía que estaba mucho más orientada a su formación a acompañar en el tema de visita médica, procesos de empresa, industriales. ¿Cómo podríamos entender esto desde una forma muy amplia con respecto a la formación? ¿A qué obedecen estas diferencias? Sí, estos son temas específicamente, como te lo dije al principio, farmacia es una de las carreras específicamente que entre países de la misma zona no logramos todavía complementar o usar específicamente un panorama para todo Centroamérica. Va muy a criterio de la formación. Nosotros a nivel de Costa Rica copiamos muchísimo el modelo español, en donde pues sí se centra muchísimo en la atención al paciente, en la farmacia comunal, en donde convertir la farmacia en centros de atención primaria, en donde pueden consultar específicamente, pues, pero también se lleva una formación muy rica y muy grande en la parte de industria farmacéutica, visita médica. Creo que eso va muy enfocado a lo que la población y a lo que el país quiere con ello, ¿verdad? Porque pues te puedo decir que Costa Rica, al tener las farmacias comunales como centros de atención primaria, muchas veces en temas específicamente de indicadores de salud, en no saturar la caja, pues hay cosas muy valiosas en las cuales nosotros como farmacéuticos tenemos un gran impacto en indicadores, ¿verdad? Claro.
Doctor, hace 2 días estaba hablando de un tema totalmente diferente, dando una charla que tenía que ver con el ciclo de vida del producto a nivel de mercadeo. Y ahí entró el comportamiento del consumidor desde otra perspectiva, en la introducción del producto al mercado, permanencia, cuando sale, si lo alimentamos para que se quede o es más barato que salga. Entonces ahí salió el tema de los consumidores. En el contexto actual, incluso planteamos un ejemplo con respecto a la consulta médica. Bueno, el contexto de la sociedad digital que hoy vivimos nos hace ser prácticamente dependientes del teléfono y de Google. Entonces se ha visto un cambio en el comportamiento de los pacientes con respecto a la búsqueda de patologías, de síntomas, y los pacientes, en muchos casos, y lo he conversado con médicos, llegan, doctor, vengo a consulta, pero casi que necesito, hágame esta receta porque tengo esto y esto, y yo coincido con los síntomas. Se vive eso hoy en la farmacia también, con pacientes, digamos, sobreinformados que llegan con estos comportamientos. ¿Y cuál es la cultura de consumo en una farmacia a nivel de patologías más comunes? Sí, bueno, te digo que hasta ahora con todo este tema del coronavirus ha sido el tema de todos los días, ¿verdad? A nivel de farmacia, porque en países prueban una droga y dicen que ya es la última maravilla para curar el COVID. Entonces, pues llegan los pacientes exigiendo prácticamente que le demos el medicamento, que ellos quieren esto. Entonces, pues sí, las redes sociales ahorita han jugado un papel muy importante. Y pues es un tema muy delicado específicamente porque pues a nivel de sustento en literatura y a nivel científico, pues Facebook aguanta lo que le pongan, ¿verdad? Nunca por lo general los metemos a ver las fuentes de donde vienen. Entonces, pues ahí sí ahorita nos estamos enfrentando con poblaciones que están sumamente informadas. No quiere decir que estén bien informadas, sí están informadas. Entonces es ahí donde algunas veces entramos en ese juego, ¿verdad? De pérdida de credibilidad del personal sanitario, porque pues muchas veces uno intenta educar al paciente, decirle, no, mira, esto no se puede usar por esto no es de venta libre, esto no es un OTC, esto no es un producto, tienen interacciones con otros medicamentos. Entonces es ahí donde pues obviamente las redes sociales y ahorita el Internet ha jugado un papel importante. Ahorita nos enfrentamos todos los días. Es más, muchas veces el paciente llega diciéndole a uno, tengo esta sintomatología, vengo a comprar esto porque esto es lo que dice Google que es lo que me va a curar. Y pues muchas veces no es así, ¿verdad? Hay que entender que las personas y el cuerpo humano, todos somos diferentes y pues cada terapia se adapta específicamente a un paciente en particular y no quiere decir que lo mismo que me funciona a mí le va a funcionar a usted, ¿verdad? Hay criterios específicamente en donde juegan aspectos como peso, enfermedades que tengan asociadas a otros factores. Entonces hay un sinfín de juegos, de cosas que juegan papeles importantes dentro de a la hora de enfrentar a un paciente y de conversar con un paciente, pero tenemos que entender que todos somos diferentes y las terapias son personalizadas, lo que le funciona a una persona no quiere decir que le va a funcionar a otra, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros como expertos en medicamentos y también como personal sanitario les decimos acérquense a nosotros y confíen en el criterio del personal de salud. Claro. Y en cuanto a las patologías, hay como no se podría decir un estándar, pero hay como algunas que ustedes perciben que son las más comunes como razón de consulta. Sí, bueno, las razones de consultas a nivel de farmacia por lo general va a depender también mucho de la época en que estemos, pero por lo general cuadros gripales, diarreas, pueden haber casos virales específicamente en patologías. A nivel de COVID ahorita, pues sabemos que a nivel país, por lo general cuando una persona sale positiva, pues lo que se hace, se manda para la casa a aislarse, ¿verdad? Pues si hay síntomas asociados específicamente a ese COVID, en donde muchas veces pues llaman a la farmacia preguntando qué puedo tomar, estoy congestionado, estoy con fiebre, cuáles son los criterios básicos que se pueden dar y pues ahí nosotros podemos colaborar en esas cosas. Pero sí, la recomendación específicamente, las patologías que son más frecuentemente consultadas a nivel de farmacia por lo general son patologías agudas, en donde es un malestar que el paciente siente de momento y quiere evitar ir al hospital, entonces pues por lo general acude a una farmacia buscando una solución de esa patología. Claro. Doctor, si hablamos en términos educativos, ¿cómo se puede valorar la parte
digamos, educativa, valga la redundancia, de los pacientes, clientes visitantes de farmacia. Hay disciplina en la finalización de medicamentos, hay automedicación, hay exceso en el consumo de productos farmacéuticos. Al menos cómo lo percibe usted en su entorno? Sí, bueno, la automedicación siempre va a jugar un tema muy importante, ¿verdad? Puesto que todavía no hemos logrado sacar los famosos medicamentos OTC de los supermercados, en donde muchas veces juegan, pues obviamente ayuda a que el paciente tenga accesibilidad a esos productos con mucha facilidad, y sabiendo pues que esos medicamentos en realidad son de venta libre, pero no son de consumo libre, porque muchas veces pues tienen efectos secundarios que pueden llegar a provocar disfunción renal, disfunción hepática, puede pues, presentar gastritis, alguna úlcera. Entonces es ahí donde muchas veces nosotros no tenemos el control específicamente de esos medicamentos. Pero sí, a nivel nosotros de farmacia, siempre intentamos asociar al paciente que se identifique con la terapia para evitar este tipo de consumos. Doctor, en cuanto a, vamos a ver, hablando de mercadeo, hay mercado, hay oferta. Y ciertamente las farmacias también son puntos de oferta de diferentes productos, como todos las conocemos, al menos en Costa Rica, muy fortalecidas en el inventario de productos de todo tipo, incluso de los de demanda importante. Pero también existen los productos, todos estos complementos naturales. Pareciera ser que el tema de los medicamentos, digamos, de orden químico, pues la gente percibe más problema en una automedicación o una sobredosis, diríamos. El tema de los medicamentos naturales, ¿cómo funciona esto en la farmacia a la hora de pedir una recomendación al farmacéutico sobre qué es bueno para, y ahí entran en paralelo muchos productos que también podrían venir a compensar alguna dolencia, alguna situación preventiva? ¿Podría haber alguna consecuencia en una sobredosis de estos productos también? Sí, bueno, hay que entender específicamente que el producto natural no quiere decir, y no tenemos nunca que asociarlo que por ser natural no va a causar algún efecto secundario, ¿verdad? Entonces, eso siempre es importante que el paciente entienda que un producto natural tiene efectos secundarios, puede tener interacciones medicamentosas. Entonces, es ahí donde nosotros siempre les decimos, ok, si toma algún producto natural o si piensa tomar en algún producto natural, favor, hágalo saber a su farmacéutico o hágalo saber a su médico. ¿Por qué? Porque muchas veces sí, pueden funcionar como un complemento para esa terapia. Yo específicamente nunca he estado en contra de que se usen medicamentos naturales, pero son complementos que pueden ayudarnos a que haya una mejor sinergia entre los medicamentos y la patología y pueda sacarse el provecho. Pero sí hay que tener cuidado en este aspecto de si hay interacciones, si pueden disminuir el efecto de los medicamentos y no sustituyen específicamente a los medicamentos base. Entonces, ¿qué es lo que ocurre muchas veces? Llegan a la farmacia y les dicen a uno, estaba tomando el tratamiento de la presión, lo dejé de tomar porque la vecina le recomendó que tomara linaza o que tomara ciertas infusiones. Entonces es ahí donde se convierte en una gran problemática para la población, porque muchas veces es ahí cuando llega un paciente descompensado, cuando llega un paciente con su patología totalmente descontrolada, y pues ya ahí puede tener en algún momento una repercusión que sea irreversible y puede causar algún tipo de, hasta la muerte de un paciente, ¿verdad? Entonces es ahí donde hay que tener cuidado. Y sigue siendo eso una práctica en las farmacias, en el Sí, diálogo con el farmacéutico. este tema, en realidad en zonas rurales, en realidad es tema de todos los días, puesto que por lo general en zonas rurales todavía confían muchísimo en todo lo que son los productos y tachan mucho al medicamento de que es una droga que va a causar algún efecto secundario, de que hay muchos pacientes todavía que dicen, yo la presión me la puedo controlar a puro ejercicio, y en realidad pues sí, pero hay que tratarlo con una medicación para estabilizar a ese paciente y luego cambiar estilos de vida, de vida saludable, ¿verdad? Pero sí se da muy habitual todavía, hay personas todavía que llegan y dejan las terapias botadas y las cambian por medicamentos naturales, entonces pues sí se sigue dando. Desde las necesidades emocionales, hablábamos al principio que la salud, como esa necesidad básica que nos hace temer a la mayoría cuando es vulnerable, cuando hay alguna amenaza, no solamente está la salud física, también está la salud mental.
¿son ustedes también fuentes de consulta o de acompañamiento para personas que llegan con alguna sintomatología en esto, hasta por el compartir, donde llegan a desencadenar algunas situaciones también en el orden, digamos, mental? Sí, bueno, al ser un profesional en salud, ¿verdad? Siempre las personas por lo general llegan a una farmacia buscando algo, ¿verdad? Específicamente, ya busca algún acompañamiento. Bueno, en zonas rurales todavía se da muchísimo en donde las farmacias se les llama la botica. Bueno, de hecho, ahorita nosotros tenemos una cadena que se llama La Botica, pero es esa, Ya vamos a hablar de la botica en un ratito. ya casi vamos a hablar, pero todavía hay esa figura de que la gente busca al boticario porque es el personal sanitario de confianza en donde llega a contarle los problemas que tiene con la familia, a contarle por qué está estresado, por qué tiene ansiedad. Muchas veces cuando encontramos pacientes a la hora de tomarle la presión y vemos presiones descontroladas, les preguntamos, ¿qué es lo que está pasando? Porque las farmacias por lo general se vuelven centros en donde hay personas que van todos los días a tomarse la presión, para ver el control. Entonces ahí donde muchas veces uno empieza a ver picos de presión en una persona y la persona empieza a contarle que es que tiene problemas con el esposo, que es que tiene problemas con los hijos. Entonces ahí empezamos a ver pues cómo se acercan a un personal y le empiezan a tener confianza, y pues intentamos siempre ayudarle en el momento en que podamos, de estabilizar, de tranquilizar, y ya cuando vemos que específicamente pues ya las presiones no pueden ser controladas, que busque un médico de confianza, a su médico de cabecera. Pero sí, muchas veces nos convertimos en ese centro de atención primaria en donde se vienen a desahogar y pues a confiar en nosotros específicamente en ciertos temas en donde podemos dar soporte nosotros, o algún tipo de acompañamiento o recomendación. Claro. No, se lo planteaba porque en algún momento conocí la experiencia de pacientes en un EVAIS, en una zona rural, donde una parte importante de la consulta no tenía nada que ver con ninguna, no sé, la palabra es patología o algo físico. Era mucho en el orden mental por temas de abuso, de violencia, de un confinamiento intrafamiliar obligado. No había virus, pero había un esposo que decía no puede salir. Y ese tipo de cosas que suceden a nivel cultural, al revés, también una esposa. Entonces, en ese VAIS, que recuerdo muy bien, había mucha consulta de personas que no tenían nada en realidad. Lo que necesitaban era un rato de esparcimiento y sentir un acompañamiento emocional, hasta el mismo paciente que estaba en la banca esperando a ser atendido. Entonces se dan una serie de situaciones que por eso es muy interesante si desde la primera línea de atención en salud también se presentan. Me imagino que también tiene mucho que ver con contextos socioeconómicos, geográficos, así como se presentan estos, digamos, indicadores que alteran la salud mental para que una persona llegue donde un médico general sin tener nada, solamente por la necesidad de salir de su casa para hacer algo porque todo es totalmente represivo en su hogar. Hay casos de este tipo, lamentablemente. Doctor, una pregunta técnica en medio de todo esto. Desde la formación de ustedes, cuando se consume un medicamento, digamos, de forma permanente, ustedes tienen la posibilidad de identificar consecuencias a nivel de cuando eso se metaboliza de manera permanente, que podría traerle al paciente como la consecuencia buena de una necesidad que tiene de tomarlo de manera constante. ¿Eso lo pueden identificar ustedes o solamente se puede identificar desde la parte médica? Sí, bueno, por lo general, digamos, cuando un paciente, eso nosotros lo llamamos pacientes crónicos, cuando ya toman una terapia específicamente a una patología asociada, en donde ya es un medicamento que va a tomar de por vida o muchas veces por periodos largos. Entonces, pues, en cierta forma, uno siempre recomienda al paciente que se haga exámenes de control, laboratorios de control, para lograr estabilizar, para lograr asegurarse de que su medicamento le está haciendo bien. Puedo poner el ejemplo específicamente de las estatinas, que son tratamientos que se usan para los lípidos cuando un paciente tiene su perfil de lípidos alterado al médico, el médico le manda una terapia y muchas veces ese paciente llega y solo fue una vez y a los 5 años vuelve a ir. Pues obviamente eso no es lo recomendable, ¿verdad? Sino es que el paciente vaya año con año a hacerse la revisión. Y esa revisión, por lo general, ¿cómo la podemos controlar? Con exámenes de laboratorios, viendo que el perfil de lípidos esté bien, entonces podemos asociarlo a que el medicamento que está tomando le está haciendo bien.
Con respecto a la toxicidad específicamente de los medicamentos, daños renales, daños hepáticos, por lo general a nivel de farmacia, nosotros, esos son aspectos más clínicos que los ve el médico y no tanto el farmacéutico, porque pues ya estaríamos metiéndonos en una parte un poco más técnica de la patología, ¿verdad? Nosotros nos aseguramos de explicarle al paciente cómo tomarse su medicamento, por qué debe tomárselo a esa hora, que conozca el medicamento, que conozca los efectos que se puede producir por ello, efectos secundarios esperables y cuáles no son esperables. Es ahí donde nosotros nos metemos un poquito para que el paciente aprenda a conocer esa terapia y se identifique y logre utilizarla de la mejor manera. Claro. Doctor, un tema de costos, pero también nos genera duda o inquietud el tema de los medicamentos genéricos. Por lo menos en México, el genérico es, como siempre, incluso farmacias orientadas a la oferta de productos genéricos donde se encuentran diferencias abismales de precio. Pero bueno, al final entre el bolsillo y la salud, recordemos que cuando nos tocan la necesidad básica, que es la salud, pues los seres humanos decidimos invertir casi lo que sea porque es algo tan valioso como este punto. ¿Cuál es su posición con respecto a los genéricos? ¿Qué confianza se le puede generar a un paciente que dice, bueno, pues me voy a ahorrar tanto, lo compro? ¿Qué validez tienen? ¿Qué aseguramiento ha habido científico para que este producto sea totalmente confiable? ¿O depende de la patología? Como dicen, para esto no me la juego o para esto sí. No está tan desarrollado en Costa Rica hasta donde sé. Aquí es lo más común. ¿Cuál es su concepto en todo este aspecto de los genéricos? Sí, acá hay una parte técnica específicamente que juega un papel muy importante y es específicamente el tipo de genérico. Hay genérico específicamente y hay genérico bioequivalente. Esos son términos específicamente usados a nivel de farmacia. Cuando nosotros compramos un genérico bioequivalente es porque ya ese laboratorio que fabricó ese medicamento genérico hizo estudios que demuestran que es intercambiable con el original. O sea, que en temas de concentraciones sanguíneas, velocidades en las que llega el medicamento, fueron demostradas. Pero el medicamento, hay muchos medicamentos genéricos que el laboratorio no invierte en ese estudio, entonces se convierten en medicamentos en donde no sabemos la farmacocinética de ese medicamento, no sabemos el comportamiento que va a tener en el paciente, ¿verdad? Entonces hay cosas técnicas ahí en realidad con estos términos que juegan papeles muy importantes, que es todo un tema. A nivel de Costa Rica tenemos la problemática de que en realidad no se exige bioequivalencia para los medicamentos a la hora de traerlos a Costa Rica, los genéricos. Algunos genéricos traen bioequivalencia de otros países, entonces esa es una limitación a nivel de legislación que tenemos actualmente. Hay otros medicamentos, hay una lista muy pequeña en realidad, que el ministerio sí exige bioequivalencia, pero es una lista sumamente reducida que pues obviamente quisiéramos que exigiera bioequivalencia en muchos otros medicamentos para así ahorrarnos y evitar que esos medicamentos que no tengan bioequivalencia puedan causar algún efecto secundario en los pacientes, ¿verdad? No hay tanta oferta ahorita de genéricos. En realidad sí hay oferta, el paciente sí cada vez se empieza a identificar más con los medicamentos genéricos, puesto que los rangos de precios y las diferencias de precios son abismales. Entonces, pues ya hay pacientes que se acercan siempre y buscan una terapia, una alternativa, pues obviamente con la calidad similar al original, pero que sea mucho más económico, porque si hay diferencias de tres veces el precio hacia abajo sobre el producto original, entonces eso obviamente limita mucho a la accesibilidad al medicamento, porque pues hay pacientes que dicen, yo no puedo pagar ese medicamento original por el resto de mi vida, cuando un medicamento original, no sé, depende del producto que sea, puede valer 40,000, 50,000 colones, versus un genérico que vale 20,000, 30,000 colones o 15,000. Entonces, pues obviamente limita muchísimo al que el paciente pueda tener acceso a ese medicamento y busca un genérico que sea una alternativa que le ayude a solventar su necesidad a un precio más económico y que se complemente o que tenga acceso a ese medicamento y logre controlar su patología, ¿verdad? Porque de eso, a no tomar nada, pues obviamente es mejor que consuma un genérico y que no vaya a tener alguna afectación en su salud por no poder tener acceso a ese medicamento. Claro. Doctor, antes de hablar de esta propuesta de la farmacia que
de este gran hospital que usted representa, veámoslo un poquito desde el punto de vista clínico. Hay un actor que casi nunca puede estar fuera de estas conversaciones y es el COVID. Pues casi todo está relacionado con el contexto. A nivel de vivencia clínica, ¿cómo ha sido esa experiencia desde la farmacia, sabiendo que los casos aumentan y que es casi una transmisión comunitaria? Y la otra pregunta, desde la medicación, desde la prescripción de medicamentos, ¿el sistema público está equilibrado con lo que están ofreciendo las farmacias privadas? ¿O realmente ahí es donde uno dice que valía la pena tener el ahorro para poder ir a la privada porque el público me da un genérico o algo, digamos, de inferior calidad en este contexto de pandemia? Ok, vamos a ver, en el contexto de pandemia específicamente el abordaje sí es un poco diferente, el abordaje que se da a nivel privado y a nivel público, siempre con el mismo enfoque y pues tal vez con los mismos criterios, pero sí se da diferencia tal vez en el principio activo que se usa para ciertas patologías, porque tal vez la caja es un poco más limitado en sus productos que pueden utilizar. Entonces, pues ahí sí hay diferencia en realidad. Pues mucha gente busca a nivel privado medicamentos con menos efectos secundarios, tal vez que logren controlar más su patología o algunos coadyuvantes que le pueden ayudar a estabilizar mejor a ese paciente. No sé, puedo poner el ejemplo, no sé, usar un esteroide nasal, que tal vez la caja no mande esteroide, no, a muy poca población le manda un esteroide nasal. A nivel privado, pues tiene más accesibilidad a utilizar algún tipo de estos medicamentos. Pero sí, sí hay diferencia entre cómo se maneja y el abordaje que se da. ¿Cuál ha sido la experiencia ahorita a nivel de esa vivencia en la farmacia con el paciente COVID? Sí, bueno, a nivel de farmacia, en realidad nosotros siempre, cuando es COVID, siempre intentamos involucrar muchísimo a la parte médica, porque pues al ser una patología que no hay un conocimiento tan amplio y una experiencia tan amplia, siempre buscamos la parte médica para que sean ellos también los que entren en juego y valoren específicamente el cuadro del paciente para ver específicamente cuál es la necesidad que tiene en ese momento y cuál es el medicamento idóneo para él, ¿verdad? Entonces, siempre a nivel de COVID, nosotros hacemos la recomendación de que haya una consulta de por medio para poder atender esa necesidad que tiene el paciente. En muchos campos médicos, perdón, adelante, sí. Que tal vez a nivel de vivencia, más que todo también de farmacia, ha sido pues la venta en línea, ¿verdad? El famoso e-commerce de las farmacias, en donde lo que queremos es llegar específicamente a ese paciente sin la necesidad de que el paciente venga a un centro de salud y que pues tal vez todavía no siente la confianza de ir, entonces pues estamos poniendo plataformas digitales, prácticamente todas las farmacias de cadena de Costa Rica están poniendo plataformas digitales para poder llegarle a ese paciente hasta la casa y evitar que él salga o se exponga al cuadro viral que anda en transmisión comunitaria. Claro. Vamos a ver, con respecto a esto, doctor, hay muchos servicios médicos, al menos lo he visto aquí y me imagino que allá también se está haciendo, la teleconsulta. En el caso de ustedes, ¿ha aumentado esto, ha transformado ya esto a la versión digital y Sí, se incorporó ya la tecnología en farmacia? Sí, bueno, nosotros a nivel de hospital ya existe la telemedicina, ya está bien planteado el tema de telemedicina y sí hubo un crecimiento exponencial. A nivel de farmacia, por medio del e-commerce, nosotros de hecho estamos implementando lo que es la recomendación farmacéutica y el consejo farmacéutico vía digital por medio de nuestro e-commerce, en donde el paciente tiene pues la accesibilidad de entrar al e-commerce y en un clic darle llamada con un regente y el regente pues le va a atender y va a solventar las necesidades o va a intentar solventarle las necesidades que tiene el paciente. A eso es a lo que vamos. Estamos prácticamente que finalizando los últimos detalles para pues hacer aún más accesible al paciente en este tipo de consultas. Claro. Doctor, no podríamos generalizar, pero si partimos que la farmacia, bueno, es un centro de atención de primera línea en salud, como lo decíamos al principio, pero también es el lugar donde se consiguen los medicamentos prescritos por los profesionales en medicina. ¿Podríamos, digamos, identificar algo desde la farmacia
con respecto a algún incremento en el consumo de psicotrópicos, medicamentos regulados totalmente por receta verde, como se les dice en Costa Rica, de manera que esto represente una estadística medio informal que digamos, bueno, sigue aumentando, entonces esto tiene una causa en el tema de la salud mental o situaciones en la población. El consumo de psicotrópicos en general, ¿cómo está? Sí, bueno, en realidad todo lo que son medicamentos controlados, en este momento sí se ha disparado un poco por la problemática que tenemos actualmente. Las crisis de ansiedad han sido prácticamente una de las patologías que más han crecido a nivel de COVID. Entonces, pues sí, a nivel de farmacia hemos tenido un crecimiento bastante grande en el uso, en el despacho de estos medicamentos controlados, producto del estrés y producto pues de la pandemia, puesto que la gente está en la casa trabajando, no puede salir, entonces eso ha desarrollado específicamente que se aumente el uso de esos medicamentos. Pero digamos con respecto a no pandemia, en población en general, ¿percibe algún incremento, se estabiliza o cada día se ve más? Sí, bueno, el uso de psicotrópicos siempre es un medicamento que ha venido en tendencia al crecimiento, que se ha venido en mayor prescripción. Esto pues por muchos factores sociales, por muchos factores en la población específicamente, hay mayor estrés, entonces por lo general hay mayor demanda de producto y hay mayor prescripción de producto. Nosotros actualmente en Costa Rica, hace más o menos un año se implementó todo lo que es todos estos medicamentos controlados mediante la receta digital, que eso ayuda pues a llevar criterios y estadísticas un poco claras sobre el manejo de estos productos y le da mayor trazabilidad a estos productos. Pero sí, el crecimiento en general se viene dando del uso de estos medicamentos, pues producto de todo lo que estamos viviendo a nivel país, y no solo de la pandemia, sino aspectos políticos, aspectos sociales, aspectos económicos que han desarrollado que se utilicen más, que se haya empezado a utilizar más estos medicamentos. Sí, y no necesariamente tendría que ser negativo. Ahorita que planteabas esto, pensaba si por razón cultural, pacientes que antes no consideraban, por ejemplo, la asistencia a un psiquiatra, que trabaja en mucho su aspecto terapéutico y medicación, quizás esa cultura donde antes era satanizado ver al psicólogo o al psiquiatra, tal vez esta misma apertura, madurez, pues también puede ser que haga que se aumente un poquito el consumo de este tipo de medicamentos que en muchos casos son de un tratamiento relativamente, digamos, extenso en temas de lo que los psiquiatras trabajan. ¿Ahí me escucha, doctor? ¿Sí? Sí. Sí, vamos a ver. Doctor, he querido dejar los últimos minutos para hablar un poquito del hospital. Este no es un espacio comercial, pero quiero transmitirle algo desde el mercadeo y en la vida cada cosa llega en el momento oportuno. Había un librillo por ahí en mercadeo que dice, se llama La Última Pregunta, y ya todo el mundo la hace, así que no es nada novedoso. La pregunta es, ¿qué tan probable es que usted le recomiende este servicio a un familiar o a un amigo? Entonces, cuando toca las fibras familiares o de amigos, usted no quiere que ni a un familiar le pase nada negativo, ni a un amigo. Por lo tanto, la experiencia de servicio de alguien en un centro de consumo o con un producto, si es maravillosa, pues yo lo voy a recomendar. Y ahí hablamos de que empresas que se orienten a una buena estrategia de servicio real, un servicio como filosofía de empresa, provoca clientes promotores y no clientes detractores. El promotor es el que te califica en promedio, si mal no recuerdo, entre 1 y 10. Hay uno por ahí intermedio que está como entre el 4 y el 6, que ni sí ni no, ¿verdad? Sálvese del que lo pone entre 0 y 4 porque va a andar destrozándolo sin darse usted cuenta y casi encontrando enemigos cuando alguien quiere utilizar sus servicios. Hoy me quiero colocar en los promotores. Y si la escala decía de 1 a 10 es 11. ¿Por qué lo voy a hacer? Y quiero hacerlo público porque es la experiencia desde el mercadeo, porque así funcionamos los seres humanos. Al menos en mi caso, si yo tuviera que completar esa pregunta con respecto al Hospital Metropolitano, le pondría un 11, un 20. Estando en Costa Rica en febrero, tuve la experiencia de que mi mamá se enfermó, no tanto de ustedes, fuimos al Hospital Metropolitano y el impacto fue maravilloso. Calidad, servicio, el medicamento es el mismo,
en todos los lugares. La gran diferencia está quién te atiende, quién te recibe, cómo te trata, el carisma de la enfermera, quién le toma la presión, con qué amor lo hace. Y pues yo quiero felicitarlos, porque creo que han implementado una estrategia de servicio que realmente la percibo natural, no es un servicio plástico o estratégico ahí por salir del paso. Entonces, eso todavía me hace que hoy, hace un ratito, estuviera recomendando al Hospital Metropolitano para que otra gente viva esa maravillosa experiencia. Así que habíamos hablado de que esto no es comercial, pero yo quería de verdad agradecerle unos cuantos meses después, porque si me di, y ahí se posiciona, recuerden que la mente funciona así, dígame el nombre de 5 hospitales que de una vez ahí aparece entre los primeros. Algo hizo el número 6 o el 7 que ahorita yo no lo ponga dentro de primero como una elección, pero eso es puro mercadeo, pero es un mercadeo real, porque la experiencia fue maravillosa. Entonces, sí quisiera al menos que en estos últimos minutos me contaras un poco la propuesta de servicio que tiene el Hospital Metropolitano, el tema de la botica, con ese nombre tan interesante. Regresamos a la botica y cómo está funcionando esto. Además, tu experiencia, porque no solamente sos farmacéutico y la parte clínica, también tenés una maestría en negocios y estás en docencia. Entonces, primero el hospital, la botica, y luego tu experiencia en todo esto de asumir clínica con negocios. Sí, bueno, a nivel de hospital, nosotros siempre, la base de nosotros ha sido la mejor medicina al mejor precio. Ese es el eslogan de nosotros. Y utilizar y hacer que la gente en realidad se sienta en casa. O sea, de que si llegó por una patología o por un malestar general, que él sienta que las personas están identificadas con esa parte humana, que para nosotros es súper importante el que el paciente se siente identificado, que se sienta que la persona que le está atendiendo está meramente siendo capaz de ponerse en los zapatos de esa persona y queriéndole ayudar, ¿verdad? El Hospital Metropolitano en realidad ha tenido un crecimiento bastante grande, pero la calidad humana es lo que en realidad nunca queremos perder y es la base de todos los días del levantarse de nosotros y decir, acá la gente que viene se tiene que sentir prácticamente en su casa, se tiene que sentir que la persona que le está atendiendo es una persona que es capaz de identificar cuando se siente mal, el dolor que siente y acompañarlo y darle ese acompañamiento desde que llega hasta que sale, ¿verdad? Nosotros a nivel de la farmacia, bueno, la farmacia, de hecho, el término la botica, se la pusimos así porque quisimos regresarnos un poquitito al tiempo y decirle a la gente que decía antes, ¿a dónde está el boticario? ¿Dónde está mi boticario? La persona de confianza a la que se acercaban a la farmacia del pueblo a pedirle recomendación. Es ahí donde queremos volver a esos tiempos y que la gente pues se acerque con toda confianza de nosotros y pues estamos ahí para ayudarles. Y pues no somos una farmacia en donde lo que hacemos es nada más que el paciente llega, le despachamos el medicamento y se fue. No, que el paciente llegue, nos cuente cómo le va a conocer, que conozca su terapia, que se identifique con nosotros y que tenga esa accesibilidad a llamarnos en el momento que quieran, a la hora que quiera, que estemos accesibles a ellos y que pues pueden confiar en nosotros en toda la parte profesional y que siempre va a haber una parte ética que nunca vamos a brincarnos y nunca vamos a dar ese salto y que siempre vamos a siempre poner en primera línea al paciente y siempre va a ser el más importante para nosotros. Y pues en aspectos importantes siempre intentando cuidar el bolsillo del paciente, que es otro tema importante, pues que queremos que el paciente tenga, como dije antes, el eslogan, la mejor medicina al mejor precio. ¿Cómo funciona la afiliación, los servicios, dónde están realizados? Bueno, nosotros a nivel de hospital, bueno, somos un hospital abierto. Te comentaba antes que hay un plan médico que se llama el Plan MediSmart. El Plan MediSmart en realidad lo que busca es hacer que las personas por una pequeña cuota mensual logre tener beneficios dentro de toda la estructura del hospital y dentro de la farmacia La Botica. La idea de esto es que existan coberturas específicamente, no coberturas, sino precios especiales para ciertas especialidades. Te pongo el ejemplo, tiene 80% cobertura en ginecología, entonces si una mujer pues se va a ir al ginecólogo y se asocia a MediSmart, pues su consulta del 100% tiene que pagar solo el 20% y el 80% es una cobertura que se lo da por estar asociado al plan médico. Entonces, esto es lo que se hace con el plan médico, tiene beneficios específicos en laboratorios,
en imágenes médicas, en farmacia, en el hospital, y hay un sinnúmero de afiliaciones y de socios que se han logrado unir, no solo en la parte médica, ahora hay restaurantes, está la parte también de los veterinarios para las mascotas. Entonces, por una pequeña cuota puede tener todos esos beneficios dentro de la estructura que nosotros tenemos y el ecosistema que hemos creado. ¿Y dónde están en Costa Rica? ¿En cuáles puntos? ¿Están en Quepos? Nosotros estamos en Quepos, en Huacas, en Liberia, estamos en Plaza Lincoln, estamos en Lindora, en San José Centro, y creo que esos son los centros que tenemos ahorita. Hay otras clínicas específicamente que hemos empezado a abrir, que son puntos de retail en donde va farmacia, laboratorio y va odontología, que es una apertura que hicimos hace poco en Avenida Segunda. Y ahorita pues estamos con otra apertura en Calle Blancos pues la idea es hacer pequeños EVAIS privados a lo largo de todo Costa Rica para que la persona tenga acceso a esa medicina privada a un muy buen precio. Bueno, dos temas más antes de irnos porque el tiempo vuela. Una, como consumidor, en nombre de los consumidores, de los clientes felices, que el crecimiento nunca los haga perder la calidad humana, realmente. Eso sucede muchas veces. Cuando la empresa crece, pierde la perspectiva y masifica, y masificar servicios muy peligrosos, sobre todo después de una experiencia tan maravillosa. Le voy a decir, fue tan fuerte el impacto este sábado creo que fue por ahí del 24 o 23 de febrero, ese sábado en la tarde en la clínica de Plaza Lincoln, que yo decía, esto no puede ser que haya gente de servicio así. La enfermera atendió a mi mamá mejor que cualquiera de mis hermanas, así de sencillo, pero con un carisma, con un discurso, con una psicología, y pues eso de verdad se graba y me pareció muy justo decirlo porque una empresa así es como hace clientes promotores. Esto puede equivaler a muchas estrategias de promoción que además son costosas, entonces me parece que están apostando muy bien a clientes felices y pues ojalá que mantengan los precios porque también son muy atractivos y eso es determinante en la escogencia por un servicio médico. Para irnos, doctor, ¿alguna recomendación final sobre el tema de educación en consumo de medicamentos, algo que usted pudiera recapitular sobre lo que hemos hablado? En realidad quisiera enfocar en la profesión como tal, el farmacéutico, y pues nada más decirle a todos los oyentes específicamente que nosotros como farmacéuticos estamos ahí para y por la población, entonces pues que se acerquen, que confíen en nosotros y que cualquier duda que tengan sobre medicamentos, sobre enfermedades de transmisión sexual, sobre anticonceptivos, sobre vacunación, que es otro tema súper importante, que se acerquen y que confíen en que siempre en cada farmacia va a haber una persona preparada para darle recomendación y para darle el consejo técnico y científico con gran liderazgo ahí en las farmacias. Te comentaba el tema de vacunación porque, bueno, con esto de la pandemia... Justo ahí iba a decir, dos temas más, pero usted abrió la puerta a un tercero. Sí, sí, el tema de vacunación es muy importante porque, pues, con todo esto de la pandemia hemos visto que hay patologías o enfermedades específicamente que se pueden prevenir por medio de la vacunación. A diferencia de otros países, Costa Rica, la farmacia maneja todas las vacunas y pues las personas pueden llegar y acercarse a nuestras farmacias, a cualquier otra farmacia, a preguntar sobre cuáles son las vacunas que se recomiendan, la vacunación en el adulto, que por lo general no es algo que se enfoque muchísimo es el sistema nacional de nosotros, pero que sí hay vacunas que pueden prevenir patologías, que podemos evitar pandemias por medio de la vacunación. Entonces, que se acerquen y pregunten aspectos clínicos y técnicos de la vacunación, y ahora pues que hay mucho movimiento antivacuna sin ningún fundamento científico, entonces pues que en realidad pues se acerquen a nosotros y nosotros con mucho gusto les vamos a aclarar todas las dudas que tengan con respecto a ese tema de inmunidad. Nosotros, a diferencia de otros países, tenemos muy buenas tasas de vacunación por lo mismo, porque las farmacias tienen vacunas y es muy accesible para la población, ¿verdad? El poder ponerse esos esquemas de vacunación y lograr inmunizar contra patologías que se pueden inmunizar. Estamos ya en la época de la influenza para vacuna. ¿Está ya la demanda de esta vacuna?
En realidad, ahorita ya prácticamente estamos finalizando campaña de influenza. Nosotros en Costa Rica la campaña de influenza más o menos empieza en abril y va terminando como en junio, julio. Todavía quedan algunas farmacias con vacunas de influenza, por si se las pueden poner, pero hay que recordar que aparte de vacuna de influenza hay un montón de vacunas que hay que preguntar: varicela, neumococo, que en la vacunación del adulto, sarampión, rubiola, paperas, todas estas enfermedades y todas estas vacunas que están disponibles para evitar, y que con esta pandemia, pues el tema de vacunación empieza a jugar un papel súper importante, y sabemos que en el momento en que entre la vacuna de COVID nos va a tocar jugar con esta y pues intentar inmunizar a toda la población que se pueda. Doctor, dije 2, usted puso el tercero, pero voy a agregarle el cuarto y ahora sí nos vamos para cumplir el compromiso de la hora, porque tiene que seguir trabajando. Dice Carla Martínez, el doctor José Carlos Vargas, un excelente profesional con gran visión. En nuestro país somos bendecidos por tener a un profesional como él y especialmente que nos represente con esta bella profesión. Pues bueno, no hay ninguna duda de eso. Ahí está el planteamiento, ahí está el esquema profesional, científico, de negocios también, porque andas con un posgrado en negocios. Así que estás pues muy bien ubicado, ¿no? Haciendo clínica y haciendo business. Pero muy bien. Muchas Muy buen gracias, enfoque. Carla. Y no, para eso estamos. Hay muchos temas a nivel de farmacia que se pueden hablar, pero no, mi punto final es en el crecimiento profesional y en la confianza que tenemos que tener nosotros los farmacéuticos para toda la población, en aspectos clínicos y científicos. Pues muy bien, doctor, un minuto no es deuda, está dentro del periodo de tolerancia, dirían aquí en el estacionamiento, nos pasamos uno, pero espero que uno sea ninguno. Muchas gracias, muchísimas bendiciones, gracias a usted, al hospital también, y gracias por este valioso aporte que ha hecho con esta reflexión tan interesante y que también es aprendizaje. Así que muy buenas noches y un abrazo hasta San José, doctor. Con gusto, para servirle.